¿Qué tal? Saludos, mi nombre es Feli Castelo, soy licenciado en psicología y actualmente me encuentro cursando la maestría en psicología clínica con mención en psicoterapia. Este video o este presente video es dar a conocer el caso de la persona femenina de 30 años, persona que fue referida por los familiares por el consumo problemático o excesivo de las sustancias de estas drogas, llamadas como marihuana, heroína y coca, y la plop. Esta plop, esta droga es la mezcla de estas drogas ya mencionadas, que son, digamos, un poco más fuertes. También les hace dar diferentes síntomas o diferentes afectaciones también al consumo de esta droga, pues no. El objetivo es identificar los conceptos relacionados con la adicción, analizar sus posibles factores etiológicos y establecer un diagnóstico presuntivo de acuerdo a los posibles factores o criterios clínicos observados en este caso, y describir las principales consecuencias neuropsicológicas y psiquiátricas asociadas a este caso. Los conceptos asociados a la adicción. Recordemos que la adicción es un trastorno por consumo de sustancias que tiene un patrón persistente, ¿no? Esto genera pérdida de control, dificultades en el movimiento motriz, a veces también les crea olvido o son distraídos estas personas, también los motiva a conseguir esta sustancia al lugar que sea esta sustancia, esta persona que consume, incluso opta por robarse o sustraer las pertenencias de conocidos o de familiares para ir a ciertos puntos lejanos o con dificultad en el tema de seguridad. También este consumo problemático, analizando el caso, da paso a antecedentes compatibles a un consumo problemático. La madre refiere que el paciente consumía primeramente marihuana, comenzó a también asimismo consumir las otras drogas y por ende también esta persona se desaparecía por días, no regresaba. Eh, Como mencionaba, no aparecía durante días y esto también genera preocupación o malestar. También incluso perdió lo que es el hogar, también tenía poca socialización, dificultades en relación familiar dentro del núcleo familiar o también de pareja, y por último abandonó el hogar y se estuvo a exposición del peligro que ahorita se está presentando en el país, y por ende también se dio la necesidad de un tratamiento especializado. Ya, dando explicación a los factores etiológicos, los factores etiológicos son multifactoriales. Ya, empecemos primero por los factores biológicos. Estos factores biológicos eh, podemos, y como evidencia clínica también, factores biológicos es cuando hay un antecedente de consumo por parte ya sea del padre o de la madre, donde esta persona al consumir o experimentar estas sustancias eh, se lleva un asombro o un rato placentero, la cual se convierte en una adicción, o también se pueden notar conductas similares a la persona que anteriormente consumía, sea familiar o sea el padre o madre. Ya al padre o la madre también, o si no también esto se da a conocer como el aprendizaje, la regulación emocional se exalta demasiado, son demasiado y compulsivos, también se obsesionan a la búsqueda de algo, tienen rasgos de conductas en patrón, por ejemplo, personas que tal vez se ven que se caen en histeria, se enojan fácilmente o delirian, tienen delirios de poder o tal vez se creen una persona tan importante donde ellos piensan que pueden
pueden sorprender a las personas o pueden incluso agredir o usar mediante esta idea que tienen ellos, también agredir. También tiene una dificultad en el control de la conducta, son demasiado agresivos, optan por malas conductas para favorecerse, pues no. Tiene una búsqueda compulsiva también de la sustancia. Listo. Eh, Donde también entra el componente psicológico. Esto también da a conocer, por ejemplo, tienen la impulsividad o dificultades de regulación emocional, se enojan demasiado rápido, también no tienen unas estrategias inadecuadas del afrontamiento o son vulnerables frente al estrés, se estresan, se enojan. También esto aquí lleva a factores sociales y familiares que también pueden incrementar el riesgo, especialmente cuando existen conflictos, ¿no? También tienen dificultades de apoyos, ambientes relacionados con el consumo o situaciones de vulnerabilidad. Eh, Esto también conlleva, por ejemplo, a dónde se encuentra esta persona, en qué entornos. Por ejemplo, esta persona también vemos en este caso que también conlleva bastantes factores sociales y psicológicos. En las sociales donde esta persona se encuentra con un grupo de personas que también consumen, que por ende también la persona se inclina a experimentar esta sustancia, cómo se siente experimentar esa sustancia, a que lleva a tomar estas conductas a estas personas. Por eso estas personas cuando les dan de probar, optan por probarlos y ahí comienza la adicción, comienza a consumir prolongadamente, mandan a comprar al amigo o al amigo de la universidad o al amigo de la casa. También eh, en situaciones de crisis donde en la sociedad la última opción es coger y integrarse a las bandas para poder sacar un dinero o venderlas a otras personas. Y optan por probarlas y empiezan a consumir y a la final se vuelven adictos. En este caso, el diagnóstico presuntivo, eh, este diagnóstico o cuadro actual no debe atribuirse automáticamente al consumo de sustancias. La paciente presenta irritabilidad intensa, estado de ánimo disfórico, disminución marcada del sueño también, se está durmiendo en cualquier lugar, conducta disinhibida o aumento de actividad. El aumento de actividad es cuando esta persona tiene la necesidad de moverse o hacer actividades que incluso son actividades no tan relevantes, bueno, y uno nota que tienen la necesidad o se sienten bien haciendo cualquier actividad o cosa que les mantenga activa a esta persona. Tienen también delirios de grandiosidad, se creen unas personas importantes donde pueden agredir, como mencioné anteriormente, tienen una impulsividad y alteraciones importantes del juicio, también esto es muy importante. También la persona presenta síntomas psicóticos y también ideas delirantes. Estas ideas delirantes son personas, digamos ejemplo, esta persona se cree un alcalde o esta persona se cree el miembro, un miembro líder de alguna banda o otro personaje que ellos vean, pues, ¿no? Que sea persona grandiosa para ellos. También, por ejemplo, afirma ser la presidenta de la República o manifiesta tener diferentes profesiones. También estas personas también llegan a este punto. O sostienen relaciones reales con personas de su entorno. Por ejemplo, mencionan ellos que incluso tal persona es amiga, tan amiga de ella, pues no, pero no es así. También estas creencias no corresponden con la realidad y presentan características también de grandiosidad o de referencia.
Ya, por la combinación de síntomas eh, efectivos, conductuales y psicológicos, el diagnóstico presuntivo puede orientarse hacia un trastorno bipolar tipo 1, episodio maníaco grave en características psicóticas, correspondiente al DSM-5-TR al código F31.2. Sin embargo, existe un diagnóstico diferencial y fundamental. Un trastorno bipolar o psicótico inducido por sustancia, esto se debe a que existe antecedentes de consumo de heroína y de marihuana. Para establecer el diagnóstico definitivo sería necesario conocer con precisión cuándo ocurrió el último consumo. Ya, cuándo ocurrió el último consumo, para verificar mediante pruebas toxicológicas la presencia de sustancias y determinar los síntomas que persisten durante un periodo suficiente de abstinencia. En las alteraciones orgánicas y neuropsicológicas en relación con las consecuencias estas ya mencionadas, el consumo problemático puede afectar procesos relacionados con atención, memoria, funciones ejecutivas y regularización emocional. También la regulación emocional afecta bastante, ¿no? Como mencionaba, son personas que muchas veces se enojan o personas que se ponen tristes o la mínima palabra ellos ven una ofensa, una palabra que tal vez no venga el caso de una agresión, pues no. Y también el control de impulso, eso siempre va a haber, son demasiado impulsivos, se arrebatan, como dicen ahí, se arrebatan o cometen estas conductas impulsivas que después tienen sus consecuencias. En el examen mental encontramos disproxia, que indica dificultades en la atención, además de juicios desviados de la impulsividad. La paciente presenta también conducta desorganizada y dificultades para controlar sus respuestas. La alteración del juicio es especialmente relevante porque la paciente realiza acciones peligrosas sin valorar adecuadamente sus consecuencias. Por ejemplo, agrede físicamente a familiares, destruye objetos, abandona el domicilio y permanece en la calle. Y llega incluso a utilizar fósforos generando riesgo de incendio. En las complicaciones psiquiátricas, entre las principales complicaciones psiquiátricas observadas encontramos síntomas psicóticos, alteraciones efectivas, irritabilidad, impulsividad, desorganización conductual también y deterioro de las relaciones familiares. También existe un elevado riesgo de daño hacia terceros, ¿no? La paciente ha agredido a su madre, hermano, a su hija de 8 meses, aunque durante la entrevista niega ideas heterogresivas, ¿no? Niega todas esas conductas, ¿no? Y esta puede interpretarse junto con su comportamiento reciente y la información proporcionada por la familia. Por esta razón, el caso requiere una valoración psiquiátrica integral y urgente, además de medidas destinadas a proteger tanto a la paciente como a las personas de su entorno. Como conclusión, para concluir, este caso demuestra que la adicción debe comprenderse como un trastorno complejo, en el que interactúan factores biológicos, psicológicos y sociales, como ya les mencioné. El antecedente de consumo de heroína y marihuana constituye un elemento clínicamente relevante, pero no explica por sí solo todas las manifestaciones actuales. La presencia de insomnio, irritabilidad, grandiosidad, impulsividad, conductas desorganizadas, como les había mencionado detalladamente, y delirios que orientan inicialmente hacia un episodio maníaco grave y síntomas psicóticos, ¿no? Sin embargo, por el antecedente de sustancias, es indispensable descartar un trastorno inducido por estas. Eh, Finalmente, las alteraciones atencionales ejecutivas y del juicio, junto con las complicaciones psiquiátricas y conductuales, evidencian un deterioro significativo que requiere intervención profesional, evaluación médica también, pues, ¿no? Como las pruebas toxicológicas y psiquiátricas.
dar seguimiento especializado y posteriormente una valoración neuropsicológica completa. Y bueno, esto fue todo por hoy y gracias por su atención.